Hombre cruel obliga a Potro a trabajar hasta desmayar, pero lo que el animal hace después. Un hombre cruel obligó a un potro a trabajar hasta desmayarse, pero lo que sucedió después cambió la vida de todos en el rancho. Una historia conmovedora de abusos, superación y redención, que mostrará cómo el espíritu indomable de un animal transformó corazones endurecidos. Prepárese para un viaje emocionante de transformación y sanación que le tocará el alma. Suscríbase al canal, deje su like y comente desde dónde nos está viendo. ¿Qué sucede cuando la crueldad humana se encuentra con la resiliencia animal? Imagine un potro joven, de pelaje brillante como el amanecer dorado, cuyos ojos reflejaban la pureza de una vida que apenas comenzaba. Pero el destino, a veces, elige a los seres más inocentes para enseñar las lecciones más profundas. Había algo especial en aquel potro. No era solo su pelaje bayo lo que capturaba la mirada, reluciendo bajo el sol como cobre pulido. Era algo en sus ojos, una inteligencia viva, una curiosidad inquieta que parecía comprender el mundo más allá de lo que se esperaría de un animal tan joven. Nacido en el rancho García, propiedad que se extendía por hectáreas de tierra, fértil en el campo, el potro se destacaba entre los demás caballos desde su primer relincho. Los trabajadores del rancho lo notaban. La naturaleza había sido generosa con aquel animal. A los 2 años de edad, ya demostraba una comprensión casi sobrenatural de los comandos, una memoria impresionante y una disposición que hacía sonreír al corazón. «Tiene alma vieja», comentaban entre sí cuando el patrón no estaba cerca. El patrón, Agustín García, un hombre forjado por las dificultades de la vida rural, cuyo rostro marcado por el sol escondía más de lo que revelaba. Sus ojos, a diferencia del potro, habían perdido el brillo hacía mucho tiempo, sustituido por un pragmatismo frío que medía el valor de todo y todos por la utilidad inmediata. Para Agustín, los animales eran herramientas, nada más. El amanecer, en el rancho siempre llegaba primero para Luisa, su hija de 16 años. Ella despertaba antes del sol, escapando al establo mientras la casa aún dormía. En esas mañanas silenciosas, encontraba paz entre los animales que su padre veía solo como propiedad. Y fue en una de esas mañanas que ella estableció su primera conexión real con el joven potro. «Te llamaré Valiente», susurró ella, acariciando la frente del animal. El potro inclinó la cabeza, como si aceptando el nombre, su mirada fija en los ojos de la chica con una intensidad desconcertante. Allí, en aquel intercambio silencioso, se formó un lazo que ni siquiera ellos comprendían completamente. Pero el destino raramente consulta a los corazones antes de trazar sus caminos. Y el destino de Valiente estaba a punto de cambiar drásticamente. Ya pasó de la hora de que este animal se gane su sustento. La voz áspera de Agustín cortó el aire una mañana especialmente cálida de febrero. Los trabajadores intercambiaron miradas aprensivas mientras el patrón caminaba con determinación hacia el establo. 2 años es más que suficiente para empezar el trabajo pesado. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de impotencia? Esa opresión en el pecho que surge cuando presenciamos una injusticia, pero nos faltan las herramientas para impedirla. Fue eso lo que Luisa experimentó aquella mañana. Quería gritar, protestar, decir que el potro aún era demasiado joven, que su cuerpo aún estaba en formación, pero las palabras murieron en su garganta ante la mirada severa de su padre. «Papá, Valiente aún es muy nuevo para jalar la carreta grande», ella finalmente logró decir, su voz casi un susurro. Agustín se detuvo por un momento, el desprecio evidente en su expresión. «Valiente, le pusiste nombre a un animal de trabajo». Su risa seca resonó por el establo. «¿Y desde cuándo tú entiendes de caballos, niña? Vuelve a la casa. Tengo trabajo que hacer». El sol de aquella mañana parecía más despiadado que lo normal, como si incluso los elementos conspiraran contra el joven potro. Valiente fue atado a la carreta más pesada del rancho, cargada con sacos de granos que harían sudar incluso a los caballos adultos.
Su cuerpo esbelto tembló ligeramente cuando el peso de la carreta tensó los arneses. «¡Anda, animal perezoso!». El látigo cortó el aire, dejando una marca roja en el pelaje brillante. El potro avanzó, sus músculos temblando con el esfuerzo. Descomunal. Hay momentos que quedan grabados en la memoria como cicatrices. Para los trabajadores del rancho García, aquel día se convertiría en uno de esos momentos. Vieron, silenciosamente impotentes, mientras Agustín conducía al joven potro por horas ininterrumpidas bajo el sol abrasador. Sus propios cuerpos, curtidos por años de trabajo arduo, dolían solo de presenciar. ¿Y qué hay de Luisa? La joven observaba a distancia, escondida detrás del gran roble que marcaba el límite entre la casa principal y los campos. Sus lágrimas silenciosas eran la única rebelión que osaba demostrar. El tiempo tiene una manera peculiar de arrastrarse cuando somos testigos del sufrimiento. Cada minuto parecía una eternidad para aquellos que observaban a Valiente dar vueltas al campo repetidamente, jalando una carga desproporcionada para su joven cuerpo. Su paso, inicialmente firme y confiado, se volvió gradualmente vacilante. Su respiración, antes controlada, se transformó en jadeos desesperados. Fue a mitad de la tarde, cuando el sol pendía peligrosamente bajo en el horizonte, que sucedió. Un paso incierto, un tropiezo momentáneo, y entonces, como un árbol, majestuoso finalmente cediendo al hacha, Valiente se desplomó en medio del campo, el polvo levantándose a su alrededor como una mortaja prematura. «¡Levanta!», gritó Agustín, el látigo cortando el aire nuevamente. Pero esta vez no hubo respuesta. El joven potro permaneció inmóvil, su flanco subiendo y bajando rápidamente, sus ojos antes brillantes ahora entornados por la extenuación. «Terco, inútil, aprenderás la dura lección». Con estas palabras, Agustín desató al animal de la carreta y caminó de regreso a la casa principal, dejando a Valiente caído en el campo, bajo el sol implacable. ¿Se ha preguntado alguna vez cuánto puede soportar un alma antes de quebrarse? ¿Cuánto peso puede cargar un espíritu antes de sucumbir? Para los que observaban desde la orilla del campo, la respuesta parecía clara y dolorosa. Valiente había llegado a su límite. La noche descendió sobre el rancho, trayendo consigo el fresco que el día había negado. Las estrellas salpicaban el cielo como testigos silenciosos de una pequeña figura que se movía furtivamente por el campo oscuro. Luisa, con un balde de agua y un puñado de heno fresco, se arrodilló al lado del potro caído. «Valiente», susurró ella, su voz quebrándose. «Lo siento mucho todo esto». Lo que sucedió a continuación sería recontado por años entre los trabajadores del rancho, susurrado como una historia de resistencia casi mítica. Al toque gentil de la chica, al sonido de su voz cargada de afecto verdadero, Valiente abrió los ojos. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, o quizás más precisamente sobreequino, el potro comenzó a intentar levantarse. Una vez, 2 veces. En el tercer intento, entre gemidos que desgarraban el corazón, logró afirmar las 4 patas, su cuerpo temblando violentamente con el esfuerzo. «¡Lo lograste!», exclamó Luisa, lágrimas de alivio corriendo por su joven rostro. «Eres realmente valiente». Pero lo que sucedió a continuación sorprendió incluso a la chica que había depositado tanta fe en el animal. En lugar de dirigirse al establo donde podría finalmente descansar, Valiente, con pasos vacilantes y determinados, comenzó a caminar hacia el pequeño arroyo que cruzaba la propiedad. «¿A dónde vas?», preguntó Luisa, siguiendo al animal, con el corazón acelerado. La escena que se desarrolló a la luz de la luna permanecería para siempre grabada en la memoria de la joven. El potro, aún temblando por la extenuación del día, bebió largamente del arroyo cristalino. Después, en una demostración de instinto de supervivencia que desafiaba la comprensión, entró en el agua poco profunda y permaneció allí, dejando
que la corriente suave aliviara sus músculos adoloridos y enfriara su cuerpo sobrecalentado. Aquel momento, aparentemente simple, fue el primero de muchos que revelarían la extraordinaria inteligencia y resiliencia del animal. Fue también el inicio de una conspiración silenciosa en el rancho García. A la mañana siguiente, Agustín encontró el establo vacío. «¿Dónde está el potro?», se preguntó a los trabajadores, su tono acusatorio. «Probablemente murió en el campo, patrón», respondió Juan, el más viejo de los empleados, con un cuidadoso tono neutro que enmascaraba su conocimiento. «Usted mismo dijo que lo dejaría allí para aprender la lección». El rostro de Agustín se endureció. «Vaya a verificar. Si está muerto, entiérrelo. No quiero carroña atrayendo sopilotes a mi propiedad». Lo que Agustín no sabía era que, en aquel exacto momento, Valiente reposaba en un pequeño establo abandonado en la parte trasera de la propiedad, donde Luisa y 3 trabajadores leales lo habían transportado secretamente durante la noche. Allí, escondido de los ojos despiadados del patrón, el potro recibiría los cuidados que tan desesperadamente necesitaba. Los días siguientes establecieron un nuevo ritmo en el rancho. Mientras Agustín supervisaba el trabajo en los campos principales, creyendo que el inútil potro había sucumbido a la extenuación, una pequeña revolución silenciosa tomaba forma. Luisa, armada con libros sobre entrenamiento equino que había tomado prestados en la biblioteca municipal, pasaba cada momento libre en el establo escondido. Y Valiente se recuperaba con una velocidad que desafiaba las expectativas. Su espíritu, lejos de estar quebrado por el tratamiento cruel, parecía haber encontrado una nueva determinación. En los momentos privados con Luisa, demostraba una capacidad de aprendizaje que dejaba a la joven maravillada. «Él entiende todo», le confió a Juan. Una tarde tranquila, mientras observaban al potro ejecutar perfectamente un comando que ella había enseñado solo una vez. «Es como si pudiera leer mis pensamientos». El viejo trabajador asintió, un brillo de admiración en sus ojos cansados. «Existen animales así, raros como estrellas fugaces, animales que nacen con algo más, algo que no logramos explicar». Su padre nunca entendería eso. La vida posee un sentido de ironía que frecuentemente nos sorprende en sus momentos más inesperados. Y así fue que, exactamente 3 semanas después del colapso de Valiente, el rancho García recibió un visitante que cambiaría el curso de los eventos de maneras que nadie podría prever. Carlos Rodríguez, propietario del rancho vecino y criador respetado de caballos de competencia, llegó una mañana de sábado, ostensiblemente para discutir la posible compra de una porción de tierra que colindaba con su propiedad. Pero el verdadero motivo de su visita permanecía oculto. «Oí rumores interesantes, García», comentó casualmente mientras caminaban por la propiedad, «sobre un potro excepcionalmente inteligente que usted posee». El rostro de Agustín se endureció, momentáneamente, antes de transformarse en una máscara de indiferencia calculada. «Debe referirse al animal terco que murió hace algunas semanas. No valía el heno que comía». Carlos, un hombre cuyos ojos experimentados habían evaluado cientos de caballos a lo largo de las décadas, solo sonrió ligeramente. «¿En serio? Qué lástima. Estaría interesado en verlo si aún estuviera vivo». El destino, como mencionamos antes, raramente consulta a los corazones antes de trazar sus caminos. Y fue así que, mientras los 2 hombres discutían sobre límites de tierra y valores por hectárea, un pequeño accidente ocurrió que cambiaría todo. Una de las yeguas de Agustín, asustada por un movimiento brusco de uno de los trabajadores, rompió la cerca de su potrero y disparó hacia la parte trasera de la propiedad, precisamente en dirección al establo abandonado donde Valiente se recuperaba. «¡Maldición!», exclamó Agustín, ya corriendo detrás del animal. Carlos, por reflejo profesional de quien lidia con caballos toda la vida, lo siguió. Fue así que, sin planificación o preparación,
Carlos Rodríguez se vio frente a Valiente. El potro, ahora recuperado, exhibía una postura alerta, su pelaje brillando suavemente a la media luz del establo, sus ojos inteligentes, evaluando a los recién llegados. El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. Agustín, paralizado entre la sorpresa y la furia, Carlos, con un brillo creciente de admiración profesional, y Luisa, que había corrido al establo al primer signo de problema, ahora temblando ante la inevitable confrontación. «¿Este no es el potro muerto?», preguntó Carlos, su voz tranquila apenas disimulando el interés intenso. Lo que siguió fue una explosión de furia de Agustín dirigida a su hija y a los trabajadores que habían participado en la traición. Palabras duras cortaron el aire, se hicieron amenazas, se derramaron lágrimas. Pero en medio de este torbellino emocional, una voz calma y determinada surgió, la voz de Carlos Rodríguez. «Se lo compraré, García», dijo él simplemente. «¿Qué?» «El potro. Se lo compraré. Nada exorbitante, claro. Al fin y al cabo, según usted mismo, el animal es terco e inútil. Digamos, lo suficiente para cubrir aquella deuda que usted tiene con el almacén del pueblo. ¿Ha observado cómo ciertas ofertas llegan en el momento exacto en que más las necesitamos? El Rancho García enfrentaba dificultades financieras que Agustín intentaba desesperadamente esconder. La deuda mencionada por Carlos era solo una entre muchas que se acumulaban, resultado de métodos anticuados y de cosechas fallidas. El orgullo luchó brevemente contra la necesidad en el rostro endurecido de Agustín, antes de que él finalmente asintiera. «Llévese al animal, no sirve para nada de todos modos». Así fue que Valiente dejó el Rancho García, no como se esperaba, un cuerpo inerte cargado para ser enterrado, sino caminando con dignidad recién descubierta, siguiendo a Carlos Rodríguez hacia un futuro incierto, pero definitivamente diferente. Lo que nadie podría prever era cuán diferente sería ese futuro, no solo para el potro, sino para todos los involucrados en esta historia. En el Rancho Rodríguez, Valiente encontró un mundo completamente nuevo. Establos limpios y espaciosos, alimentación balanceada, entrenamiento gentil pero disciplinado, y sobre todo, respeto, algo que el joven animal nunca había experimentado bajo los cuidados de Agustín. «Nunca vi nada igual», comentó Ricardo Hernández, el entrenador principal de Carlos, después de 1900, solo una semana trabajando con el potro. Él no solo aprende rápidamente, él se anticipa. Es como si estuviera 3 pasos adelante, siempre. Carlos observaba los entrenamientos con una mezcla de satisfacción y creciente excitación profesional. Su ojo experimentado reconocía lo que estaba presenciando. No solo un buen caballo, sino potencialmente un gran caballo, de esos que aparecen una vez cada generación. «Empiece a entrenarlo para saltos», instruyó después de un mes. «Tengo un presentimiento sobre este». ¿Y qué presentimiento acertado fue? Valiente, como si finalmente encontrara su verdadera vocación. Demostró un talento natural para saltos que dejó boquiabiertos incluso a los cuidadores más experimentados. Su cuerpo, ahora adecuadamente alimentado y cuidado, se desarrollaba magníficamente. La coordinación, el timing, la capacidad de evaluar distancias y alturas, todas estas habilidades parecían intuitivas para el animal. Mientras tanto, en el rancho vecino, la ausencia de Valiente había creado un vacío que se manifestaba de maneras inesperadas. Luisa, aunque aliviada por saber que el potro estaba en buenas manos, sentía profundamente su falta. Las visitas secretas al establo abandonado se habían convertido en el centro de su rutina, un rayo de luz en su vida frecuentemente solitaria. Agustín, por su parte, enfrentaba consecuencias que no había anticipado. Los mismos métodos severos que había aplicado a Valiente, continuaba aplicando a los otros animales y trabajadores del rancho. Pero algo había cambiado. Un espíritu de resistencia silenciosa permeaba ahora la propiedad.
pequeños actos de desobediencia, trabajo realizado con menos cuidado, herramientas que misteriosamente se rompían. «¿Qué está pasando en este rancho?», exclamó él una tarde particularmente frustrante, cuando el tractor principal simplemente dejó de funcionar en medio del campo. Lo que Agustín no comprendía era que su autoridad, antes basada en el miedo, había sido irremediablemente comprometida. El episodio con Valiente había revelado una verdad que no podía ser ignorada. Había límites para lo que la gente toleraría, incluso cuando sus trabajos estaban en juego. El tiempo, implacable en su marcha, trajo cambios graduales pero significativos. En el Rancho Rodríguez, Valiente progresaba a una velocidad que sorprendía incluso a los más optimistas. En el Rancho García, el declive se aceleraba, con equipos rotos, cosechas insatisfactorias y una creciente tensión entre patrón y empleados. Fue en este contexto que llegó el anuncio que agitaría a toda la comunidad local: la tradicional competencia ecuestre regional, un evento que marcaba el calendario social desde hacía generaciones. Se realizaría en exactamente un mes. Para Carlos Rodríguez, la decisión fue instantánea. «Vamos a inscribir a Valiente», anunció a su equipo para sorpresa de algunos. «Es hora de que el mundo conozca a este animal extraordinario». Para Agustín García, el evento representaba solo otra oportunidad para hacer negocios y mantener las apariencias de prosperidad que su rancho ya no sustentaba. «Estaremos presentes, claro», informó secamente cuando le preguntaron en el pueblo. «Las tradiciones deben mantenerse». ¿Y para Luisa? En aquellos días que precedieron al evento, algo cambió en la joven. La misma determinación silenciosa que había presenciado en Valiente parecía ahora reflejada en sus propios ojos. Decisiones importantes estaban formándose en su corazón, decisiones que transformarían no solo su futuro, sino potencialmente el futuro del rancho de su familia. El día de la competencia amaneció perfecto, como si incluso el clima conspirara para hacer el evento memorable. El cielo, de un azul imposible, servía de telón de fondo para las banderas coloridas que decoraban el amplio campo donde se realizarían las pruebas. Familias de toda la región llegaban en autos y camionetas, trayendo canastas de picnic, ropa de domingo y la emoción de un día dedicado a la celebración de las tradiciones rurales. El Rancho Rodríguez llegó con gran estilo, sus caballos impecablemente preparados, sus cuidadores vestidos con uniformes que reflejaban el profesionalismo de la operación. Entre ellos, destacándose no por la ostentación, sino por una presencia casi magnética, estaba Valiente. ¿Es el mismo animal?, susurraban algunos de los trabajadores del Rancho García, que habían llegado más temprano para ayudar en la organización. La transformación era, de hecho, notable. El potro otrora maltratado ahora exhibía una musculatura perfecta, una postura confiada y aquel brillo en los ojos que parecía comunicar una inteligencia que trascendía las expectativas. La primera prueba de la competencia era tradicionalmente la de saltos, considerada por muchos la más emocionante. Los participantes fueron anunciados uno a uno, cada entrada recibida con aplausos educados de la audiencia, que ya se aglomeraba en las gradas, improvisadas. Y ahora, anunció el locutor con entusiasmo evidente, del Rancho Rodríguez, un novato en las competencias, montado por Ricardo Hernández, Valiente. El silencio que siguió, breve y denso, fue el primer indicio de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Aquellos que conocían la historia del potro, y en la pequeña comunidad rural eran muchos, contuvieron la respiración colectivamente. Agustín García, que conversaba distraídamente con un proveedor de equipos, se volteó bruscamente al oír el nombre. Su rostro se endureció, una mezcla compleja de emociones cruzando rápidamente sus ojos, normalmente impenetrables. Y entonces Valiente entró en la arena. No solo entró, dominó el espacio con una presencia que instantáneamente capturó la atención de todos los presentes. Su pelaje brillaba bajo el sol, cada músculo visible bajo la piel fina,
cada paso medido con precisión felina. El recorrido de obstáculos había sido montado para desafiar incluso a los caballos más experimentados. Barreras alternadas con pasos estrechos, saltos combinados que exigían precisión milimétrica, todo diseñado para probar los límites de los competidores. Para los espectadores, lo que siguió pareció casi sobrenatural. Valiente no solo completó el recorrido, lo hizo con una gracia y precisión que raramente se veían incluso en competencias nacionales. Cada salto era perfecto, cada curva, ejecutada con una economía de movimiento, que hablaba de una comprensión profunda de lo que se le estaba pidiendo. «Dios mío», susurró Carlos a su asistente, mientras observaba desde la orilla de la arena. Sabía que era bueno, pero esto... Cuando Valiente completó el recorrido, el cronómetro marcaba un tiempo que rompía todos los récords anteriores de la competencia regional. El silencio momentáneo que siguió fue rápidamente sustituido por una ola de aplausos espontáneos que creció hasta transformarse en una verdadera ovación. En medio de la multitud, Luisa García lloraba silenciosamente, lágrimas de alegría y orgullo corriendo libremente por su joven rostro. Y no muy lejos de ella, Agustín García permanecía inmóvil, su rostro una máscara ilegible mientras observaba al animal que había descartado como inútil ser aclamado como un campeón. Las pruebas siguientes solo confirmaron lo que el recorrido de saltos había sugerido. Valiente era extraordinario en todos los aspectos. Su resistencia, velocidad, obediencia a los comandos, todo indicaba un animal excepcional que había florecido bajo cuidados adecuados. El momento decisivo, sin embargo, no fue durante las competencias, sino durante la ceremonia de premiación que siguió. El locutor, visiblemente emocionado, compartió brevemente la historia del potro, su origen, el tratamiento que había sufrido y su notable recuperación y triunfo. La historia, contada con respeto pero sin omitir los detalles dolorosos, silenció a la multitud. Fue en ese momento que Luisa García hizo algo que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Caminando hasta el centro de la arena, directamente enfrente de su padre y de toda la comunidad reunida, habló. «Valiente no es solo un nombre», dijo ella, su voz inicialmente trémula ganando fuerza a medida que proseguía. «Es quien él es quien todos podemos ser cuando nos negamos a dejar que la crueldad defina nuestros límites». Sus ojos encontraron los de su padre, sin ira, pero con una determinación serena que era nueva. «No podemos seguir así, papá, no solo por el bien de los animales, sino por nuestro propio bien. Existen formas mejores, formas que honran tanto el trabajo como las vidas que lo realizan». El silencio que siguió fue quebradizo como hielo fino. Agustín García, un hombre que raramente era desafiado y nunca públicamente, permaneció inmóvil por un momento que pareció extenderse indefinidamente. Entonces, sin una palabra, se volteó y caminó lejos de la arena, sus pasos pesados dejando marcas profundas en la tierra suelta. Las semanas que siguieron fueron un periodo de turbulencia y transformación en el Rancho García. Agustín, inicialmente, atrincherado en su furia y humillación, se alejó cada vez más, pasando largos periodos solo en su oficina. Pero el mundo continuaba girando. La noticia sobre el extraordinario potro que había triunfado contra todas las expectativas se extendió rápidamente más allá de los límites de la comunidad local. Periódicos regionales publicaron la historia. Criadores de otras áreas comenzaron a visitar el Rancho Rodríguez, ansiosos por ver por sí mismos al animal fenomenal. ¿Y Valiente? Continuó su ascenso meteórico en el mundo de las competencias ecuestres, cada victoria añadiendo un capítulo más a su historia ya notable. Fue aproximadamente 3 meses después de la competencia que lo inesperado sucedió. Una carta llegó al Rancho Rodríguez, el sobre ostentando el sello oficial del Rancho García. Dentro, una invitación formal. Carlos Rodríguez y su extraordinario caballo Valiente estaban invitados a participar en una demostración educativa sobre bienestar animal
que se realizaría en la propiedad de los García el domingo siguiente. ¿Es una trampa?, preguntó Ricardo Hernández, el entrenador, cuando Carlos compartió el contenido de la carta. Carlos reflexionó por un momento, recordando al hombre amargado que conocía desde hacía años. No, respondió finalmente. Creo que es algo más complejo, algo parecido a rendición. Y de hecho lo era. Agustín García, después de 1900 semanas de aislamiento y reflexión forzada, había llegado a una conclusión dolorosa, pero necesaria. Su rancho estaba al borde de la ruina, no solo financieramente, sino en todos los aspectos que importaban. Sus métodos anticuados, su negativa a adaptarse, su trato a los animales y trabajadores, todo eso lo había conducido inexorablemente a este punto de crisis. La humillación pública en la competencia y el enfrentamiento subsiguiente con su hija habían sido solo el catalizador para un reconocimiento que ya se estaba formando en las profundidades de su conciencia. El domingo de la demostración amaneció claro y prometedor. Para sorpresa de muchos, un número considerable de rancheros locales asistió, atraídos tanto por la historia notable de Valiente, como por la curiosidad sobre el aparente cambio de dirección en el rancho García. La transformación de la propiedad, aunque en etapas iniciales, ya era visible. Equipos nuevos, cercas reparadas, establos limpios. Pero el cambio más significativo era en el propio Agustín. El hombre que recibió a los visitantes aquella mañana parecía físicamente más pequeño, como si el peso de su propio orgullo hubiera sido finalmente depositado. «Bienvenidos», dijo él simplemente, su voz careciendo de la aspereza habitual. «Estamos aquí para aprender, para hacerlo mejor». La demostración en sí fue conducida por un joven especialista en entrenamiento equino que Agustín había contratado recientemente, con la asistencia de Luisa, cuyo conocimiento autodidacta se había expandido considerablemente en los últimos meses. Métodos modernos y humanitarios fueron explicados y demostrados. Se respondieron preguntas, concepciones anticuadas, gentilmente corregidas. Y entonces, el momento que todos esperaban. Valiente fue traído al centro del campo de demostración, magnífico en su plena madurez, sus movimientos fluidos como agua corriente. Un murmullo recorrió la multitud. El contraste entre el potro extenuado, que muchos recordaban, y el espécimen soberbio frente a ellos, era casi imposible de conciliar. Era como si fueran dos animales completamente diferentes. «Este», anunció Carlos, su voz resonando fácilmente por el campo, «es el resultado del respeto, del cuidado, del reconocimiento de que los animales que comparten nuestras vidas merecen lo mejor de nosotros, no lo peor». Sus ojos encontraron los de Agustín, que permanecía en el límite del campo. Creo que el propietario original de Valiente quisiera decir algunas palabras. El silencio que siguió fue denso como niebla matinal. Agustín García caminó lentamente hacia el centro del campo, cada paso pareciendo exigir un esfuerzo consciente. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una emoción raramente demostrada. «Cometí errores», dijo él simplemente. «Errores que no pueden deshacerse, pero pueden reconocerse. Pueden usarse como lecciones». Se volteó para encarar a Valiente, que lo observaba con aquellos ojos intensamente inteligentes. «Lo que hicimos, lo que yo hice, con este animal fue imperdonable. No importa cuánto tiempo pase, siempre cargaré esta vergüenza». Un temblor recorrió su voz normalmente firme. «Pero hoy estoy aquí para hacer una promesa, para este animal, para mi hija, para todos ustedes. El rancho García será diferente a partir de ahora. Cada animal bajo nuestros cuidados será tratado con el respeto que merece». Fue en ese momento que algo extraordinario sucedió. Valiente, que había permanecido perfectamente inmóvil durante el discurso de Agustín, dio un paso adelante, luego otro, acercándose al hombre que una vez lo había tratado con tanta crueldad. La multitud contuvo la respiración colectivamente. Carlos hizo un movimiento para intervenir,
pero Ricardo Hernández lo detuvo con un toque gentil en el brazo. «Espera», susurró. «Observa». Valiente se detuvo directamente enfrente de Agustín García, sus ojos nivelados con los del hombre. Por un largo momento, animal y humano se miraron. Una comunicación silenciosa e incomprensible para los observadores ocurriendo entre ellos. Y entonces, en un gesto que sería recontado por años en la comunidad, Valiente bajó ligeramente la cabeza, ofreciendo su frente para el toque. Las manos de Agustín temblaron visiblemente mientras se alzaban, vacilantes, para hacer contacto con el animal. Cuando finalmente tocó el pelaje suave, un sollozo único y quebrado escapó del hombre normalmente estoico. «Perdón», susurró él, palabras destinadas. Solo al animal, pero llevadas por el viento a los oídos de los más cercanos. «Perdón». En aquel momento singular, una verdad profunda se cristalizó para todos los presentes. El perdón, cuando se ofrece libremente, posee un poder transformador que desafía la comprensión. La capacidad de un animal, que había sufrido tremendamente en las manos de un hombre, de ofrecer ese perdón sin reservas, era una lección más poderosa que cualquier demostración técnica podría proporcionar. Hoy, casi 2 años después de aquel domingo memorable, las cosas son muy diferentes en los campos que una vez presenciaron tanto sufrimiento. El Rancho García, ahora administrado conjuntamente por Agustín y Luisa, se ha convertido en un centro respetado de entrenamiento equino humanitario. Rancheros de toda la región envían sus animales y cuidadores para aprender técnicas modernas que priorizan el bienestar y el desarrollo natural. Valiente, ahora un campeón nacionalmente reconocido bajo los cuidados del Rancho Rodríguez, regresa periódicamente para visitas que siempre atraen a una pequeña multitud de admiradores. En cada visita, es recibido con respeto reverente por Agustín, un hombre transformado por el perdón inesperado de un animal que tenía todas las razones para temerle. Y en las mañanas doradas, cuando el sol aún está saliendo sobre los campos, que se extienden hasta el horizonte, los visitantes ocasionales pueden presenciar una escena que captura la esencia de esta historia extraordinaria. Un potro joven, descendiente directo de Valiente, galopando libremente por los pastos del Rancho García, su pelaje brillando como cobre pulido bajo la luz matinal, sus ojos reflejando la misma inteligencia extraordinaria de su progenitor. El mundo raramente nos ofrece segundas oportunidades claras y definidas. Pero cuando lo hace, cuando tenemos el coraje de reconocer nuestros errores y la humildad de aceptar las lecciones que ellos ofrecen, el milagro de la redención se vuelve posible. Esta es la verdadera herencia de Valiente. No solo los descendientes, que llevan sus genes excepcionales, sino la transformación profunda que su espíritu indomable desató en todos los que cruzaron su camino. Un recordatorio vivo de que la crueldad puede superarse, que el perdón puede sanar heridas aparentemente incurables y que a veces son los seres más improbables quienes nos enseñan las lecciones más esenciales sobre lo que significa ser verdaderamente humano. Y cuando el viento sopla por los campos en el Rancho García, llevando consigo el sonido distante de cascos galopando libremente, aquellos que conocen la historia juran que pueden escuchar, en el ritmo de aquellos latidos, el eco de una verdad simple pero profunda. Valentía no es solo un nombre o una característica, es una elección que hacemos en cada nuevo amanecer. La promesa de que podemos ser más que nuestros peores momentos, más fuertes que nuestras mayores debilidades, más compasivos que nuestros reflejos más primitivos. Es una promesa que, una vez hecha y mantenida, tiene el poder de transformar no solo un rancho o una comunidad, sino el propio corazón del mundo.